Tome su asiento. Luis, vamos preparando alguna adoración para ministrar después. Si les queda algo de fuerza todavía. Ayer tuvimos, pobres chicos, estuvieron tocando durante horas, pero aquí están de vuelta, al firme, así que Dios es bueno con ellos y le da cuidado a la garganta, y están cantando como siempre, súper bien. Sin duda lo que vivimos anoche, hubo un momento de la vigilia en que yo realmente lo que escuchaba no era la voz de la iglesia cantando, sino que yo escuchaba la voz del Espíritu Santo a través de la iglesia. Era una canción entre todos nosotros, pero parecía que éramos miles cantando, y yo sentía realmente una presencia muy poderosa del Espíritu Santo, y eso me llevó a mí a pensar un poquito y a reflexionar sobre lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida y la forma en que el Espíritu Santo quiere moverse sobre cada uno de nosotros. El título de este mensaje es Nuestro turno para el aposento alto. Nuestro turno. Aposento alto uno solo, aquel día de los 120 hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, pero creo que nosotros podemos crear un aposento alto para nosotros donde el Espíritu Santo tenga aquella comodidad que tuvo aquel día para descender sobre aquellos hombres y mujeres. Stephanie hablaba al principio del culto de que a veces nosotros cargamos algunas cosas y no nos creemos merecedores de recibir el Espíritu Santo. Y creo que Dios lo sabe perfectamente lo que hay en mi corazón, en tu corazón, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que creemos de nosotros. Pero lo extraordinario es que no importa lo que nosotros creamos, sino que lo que realmente importa es lo que Él cree de nosotros. Y yo puedo pensar que aquel día de Pentecostés habían 120 hombres y mujeres, y yo creo, podría asegurarlo, que no habían 120 perfectos, ni 120 libres del pecado, ni 120 intachables, ni 120 clase A en el cristianismo, sino que habían algunos como Pedro, Juan, los diferentes apóstoles que estaban ahí, que eran hombres probados por la fe, hombres que habían pasado diferentes pruebas, diferentes luchas, habían sostenido, y ahí estaban guiando al pueblo. Pero puedo pensar que ahí entre los 120 posiblemente había alguno que decía: cuando venga la promesa yo no la merezco. Creo que ante el conocimiento de Dios sobre nosotros es lo que quiero compartir con ustedes en esta noche, y que podamos tener nosotros nuestra expectativa de lo que puede pasar, pero no dependiendo de nosotros ni mirándonos a nosotros mismos, sino que mirando lo que somos. Somos la iglesia. Pasaje tan conocido, voy a leer dos pasajes muy conocidos hoy. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Mire, la Biblia nos dice: y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre Pedro, cuando venga sobre Juan, cuando venga sobre Marcos. Sino que la promesa de Dios es a lo que estaban juntos en ese momento, viendo cuando Él se estaba yendo para el cielo, lo estaban mirando, y Dios le estaba diciendo: recibiréis poder vosotros. Y los incluye a todos los que estaban ahí. Es más, hay determinados relatos que hablan de que habían alrededor de 500 personas, más de 500 personas, mirando la ida de nuestro Señor. Pero cuando tuvieron que permanecer o que ir a buscar la promesa, no todos estuvieron dispuestos para ir a buscar la promesa. No todos fueron directo al aposento alto, donde posiblemente iban a quedar incómodos, apretados, pero simplemente 120 de ellos apartaron el tiempo para ir a buscar la promesa. Tú viniste hoy a buscar la promesa. Tú apartaste tu tiempo como aquellos 120
para esperar la promesa de Dios. Y la promesa de Dios no es cuando venga sobre Pedro, sobre Juan, sino que es cuando venga sobre vosotros. Qué interesante que Dios no ve a la iglesia como un individuo, sino que la ve como un grupo. Nosotros somos la iglesia y yo no soy la iglesia por mí mismo, sino que juntos somos la iglesia de Jesucristo. Qué interesante que el Señor no se detenía en el liderazgo que Él conocía porque Él mismo lo había enseñado, lo había capacitado, sino que el Señor se detenía sobre su iglesia. Y ahí dentro de ese grupo estaban los muy buenos cristianos, los más o menos cristianos y los que apenas eran cristianos. Pero cuando vino el Espíritu Santo, no hizo acepción de personas. Los 120 que estaban ahí, dice la palabra que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque estaban en el lugar correcto, en el momento correcto, y Dios quería llenar su iglesia. Estoy seguro que la iglesia hubiera fracasado si hubiera dependido solamente de un solo hombre lleno del Espíritu Santo. Si solamente Pedro hubiera sido lleno del Espíritu Santo como el líder destacado del momento, entonces la iglesia cuando Pedro es apresado, cuando Pedro muere, la iglesia hubiese desaparecido porque hubiera dependido de un solo hombre. Pero la iglesia no dependió de un hombre, sino que aquel día en aposento alto la iglesia aprendió que el valor está en lo que es y en lo que somos. La iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Jesucristo somos todos nosotros diferentes personas con diferentes tiempos, con diferentes capacidades, con diferente espiritualidad, con diferente pasado, con diferente presente. Pero somos parte de la iglesia. Así que el Señor dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Le habla a los que estaban ahí, a los 500. Pero no los 500 buscaron. ¿Qué habrán pensado los 380 o 400, porque eran algo más de 500? Cuando vieron que aposento alto se llenaba de su Espíritu Santo y aquellos 120 que habían perseverado estaban hablando en lenguas y estaban siendo tocados y ellos posiblemente estaban del lado de abajo mirando la escena de lejos cuando ellos pudieron haber sido parte de aquella iglesia. Pero déjeme leerle lo que dice Hechos 2, del 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos. Déjeme hablarle algo de esto. Unánime significa que tiene un mismo sentir y una misma opinión sobre algo. Nosotros podemos estar juntos, pero no estar unánimes. Podemos estar unánimes, pero no estar juntos. Son dos cosas distintas, pero que encierran lo que Dios necesita para que su pueblo sea lleno del Espíritu Santo. Estaban unánimes. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban cantando, estaban en un solo corazón, que lo que estaban haciendo era buscando la promesa que Dios les había dicho, que Jesús le había dicho antes de irse con el Padre. Le dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Así que se fueron al aposento alto a esperar la promesa de Dios. Ahí estaban unánimes, en un mismo sentir, en un mismo pensamiento, en una misma meta, que era recibir el poder del Espíritu Santo, y estaban juntos. Qué importantes son las dos cosas. No podemos vivir o pelear la batalla o lograr victorias si estamos solos. Necesitamos estar juntos. Necesitamos estar como iglesia, rodeados unos del otro, cuidándonos, protegiéndonos, orando. Yo puedo imaginarme que alguno de los 120 en algún momento dijo, no, yo me voy a mi casa. Ya hace un montón de días que estamos acá, hace una semana que estamos acá, no pasa nada y me voy porque me aburrí, tengo cosas que hacer, tengo que ir a trabajar y me voy. Y por ahí el resto le decía, no te vayas, porque estaban unánimes en un mismo sentir, estaban juntos y se animaban en uno al otro acerca de esperar la promesa. No te vayas, mirá si la promesa viene hoy, mirá si la promesa viene mañana, y vos te fuiste. El momento del Espíritu Santo fue un momento en aquel día. Los que estaban en el aposento, los que estaban unánimes, los que estaban juntos, pudieron recibir aquella promesa.
Luego dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó la casa donde estaban sentados. Lo dije recién, ¿qué pensarían aquellos que un día fueron parte? ¿Qué puede pensar mañana cuando la iglesia de Jesucristo sea llena del poder del Espíritu Santo? Aquellos que un día estuvieron entre nosotros pero no permanecieron en cualquier iglesia y decidieron irse, y un día ven a ti y a mí llenos del Espíritu Santo, usados por Dios. ¿Qué es lo que pueden pensar? Tal vez si nosotros hubiéramos permanecido, hubiéramos sido llenos también del Espíritu Santo, pero por no permanecer no lo fuimos. Dice, se le aparecieron lenguas como... Esto es interesante. ¿Por qué no se le aparecieron ojos, orejas, pies, manos, lenguas? Porque nuestro poder está en la palabra. El poder del Espíritu Santo sobre nosotros es para darnos el poder de la palabra, el poder de predicar, el poder de hablar, el poder de llegar a las personas que necesitan escuchar el Evangelio posiblemente por primera vez. Y ahí vamos nosotros con el poder de la palabra para poder decirle, hablarle acerca del Espíritu Santo. Y dice, versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, sino según el Espíritu le daba que hablasen. Todos los que estaban juntos, todos los que estaban unánimes, empezaron a hablar en otras lenguas porque fueron llenos del Espíritu Santo. Ayer, en un momento de la vigilia, casi terminando la vigilia, mientras estábamos adorando todos juntos, realmente yo sentía una presencia de Dios y escuchaba la voz del Espíritu Santo tocar nuestra mente y tocar nuestro corazón. No escuchaba a la iglesia cantar, escuchaba la voz del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, el Espíritu Santo descendiendo sobre nuestra vida. Escucha, cuando Jesús vino al aposento alto, vino sobre todo aquel grupo. Y si el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no vendrá sobre uno sí, sobre el otro no, sobre aquel porque es líder, aquel porque es músico, aquel porque canta bien, aquel porque está en la puerta. El Espíritu Santo vendrá sobre todos nosotros. Y posiblemente merezcamos o no merezcamos, pero el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros. El Espíritu Santo nos llenará y el Espíritu Santo nos transformará. Aquel día fue un antes y un después. ¿Sabe? Mientras preparaba este mensaje, yo creo que la iglesia en algún momento tendrá que unirse, y hablo de la iglesia en general, no solamente nosotros o la iglesia de Dios, sino que la iglesia del Uruguay, las iglesias del mundo, tendríamos que unirnos un día y tener un extraordinario servicio, cada uno en su país, en su lugar, pero la iglesia unánime, en un mismo sentir, buscando la presencia del Espíritu Santo, porque la iglesia necesita el Espíritu Santo y porque Jesús vendrá sobre su iglesia. Y cuando Él venga sobre la iglesia, todos nosotros y todos ellos y todos aquellos serán llenos de ese poder que podrá transformar, cambiar y conquistar el mundo para Jesucristo. Necesitamos que el Señor llene nuestra vida. Necesitamos que el faro se convierta hoy en el aposento alto para que el Espíritu Santo pueda tocar nuestra vida y pueda tocar nuestro corazón. Escuche, con esto concluyo el mensaje porque quiero orar. No es para uno, es para todos. No llenó solo a Pedro, no llenó solo a Juan, llenó a los 120 que estaban en el momento justo y en el lugar justo. Si hoy el Espíritu Santo viene sobre nosotros y va a venir sobre nosotros, podrá llenar no a uno, sino a todos, porque Él vendrá sobre nosotros. Y tú te encontrarás lleno del Espíritu Santo, y cuando seas lleno del Espíritu Santo, Él mismo te convencerá de lo que está mal, de lo que está bien, lo que debes cambiar, y Él transformará lo que tenga que transformar. Pero tú necesitas en esta tarde llenarte de su Espíritu Santo. Quiero que los músicos pasen, por favor. Porque quiero tomarme un tiempo para orar por ustedes. Hoy es un día de orar.
es un día de pedirle a Dios que nos toque, que nos transforme, que nos llene, que nos cambie. Y no dejemos de que nada nos quite de nuestra meta. Nuestra meta en este día es recibir de su Espíritu Santo, así que lo que debemos de hacer es buscar su Espíritu Santo. Póngase de pie, por favor.